precisamente ahora con el constitucionalista André Benavides, quien sigue de cerca las movidas en la Asamblea. André, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos los ciudadanos que nos miran a través de Coavisa. A su criterio, Andrés, ¿se han violado o no las reglas del trámite del juicio político a Guillermo Lasso? Bueno, nosotros ya lo hemos advertido que durante la sustanciación de este juicio político se han inobservado varias de reglas del trámite, tanto por el Consejo de Administración Legislativa y en este caso último por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, así también por el presidente de la Asamblea Nacional. En un primer caso, por parte de la Comisión, yo creo que lo que se debía hacer es, en efecto, presentar un informe en el cual recoja la postura de la mayoría y obviamente con eso llevar al Pleno. Sin embargo, vemos que lo que se hizo fue tratar un informe que fue redactado en la comisión y cerrar el debate, cuestión que desde mi punto de vista jurídico, de manera objetiva, creo que violenta el procedimiento parlamentario y eso no se ha visto en ninguna comisión, sumado a eso al dictamen del Procurador General del Estado. Y de ahí, en lo que tiene que ver con el presidente de la Asamblea Nacional, está utilizando normas que no son procedentes para tratar de destrabar este tema debido a un vacío jurídico que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, la Corte Constitucional ya ha dicho que inobservar las reglas de trámite no implica la vulneración del derecho al debido proceso. ¿Esto significa que la Asamblea puede seguir haciendo lo que le da la gana? Bueno, lastimosamente la Corte Constitucional, a pesar de haber identificado los vicios en el procedimiento, la inobservancia del trámite, dijo que esto no violentaría el derecho a la defensa ni el debido proceso, así que siga nomás con el juicio político. Y bajo ese contexto, diríamos que cualquier inobservancia de la regla del trámite no sería en este momento cuestionada por la Corte Constitucional y menos aún susceptible de decir que ha existido una violación al debido proceso. Desde mi punto de vista jurídico, yo considero que lo que está ocurriendo en este momento en la Asamblea Nacional no solo afecta el derecho a la defensa del presidente Guillermo Lasso, sino que también violenta las pretensiones que tienen los interpelantes y acusadores, porque por un lado, ¿de qué vas a acusar? ¿De la acusación inicial? ¿O también vas a utilizar las pruebas de oficio, a pesar de que no existe informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político? Por aquí yo veo que los afectados son tanto acusadores como acusados. Ahora, ese es el efecto de la falta de informe motivado, pero la asambleísta Garzón decía hace unos minutos que no hay lío, que ellos van a presentar pues los alegatos, el condumio de lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización y que con eso se avanza, es suficiente. Bueno, yo creo que no es tan así, porque recordemos que el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos indica que se debe notificar, difundir un informe. ¿Qué informe? Si no existe informe. Por ahí algunos dicen, sí, el informe es el que se trató el día sábado, pero un borrador de un texto no hace el informe. Entonces yo no sé qué va a notificar, qué va a difundir el presidente de la Asamblea Nacional si no existe informe. Y por otro lado, ¿cuál va a ser la convocatoria? ¿De qué va a tener que defenderse? ¿De la solicitud inicial, de un borrador de informe o de lo que termina aprobando o resolviendo el Pleno de la Asamblea Nacional en horas de la mañana? Andrés, el informe de la comisión no era vinculante. ¿Cuál es la trascendencia de que no exista más allá de la formalidad? Bueno, si bien es cierto, el informe es una mera recomendación que puede, en este caso, sugerir el juicio político o el archivo, dentro del trámite parlamentario se establece tanto en el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que debe existir un informe. ¿Por qué necesitas un informe? Porque de esa manera vas a dibujar la cancha mediante el cual se va a guiar por un lado la interpelación y por otro lado la defensa. Y tenemos varios problemas respecto de eso, estimado Lenin. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prueba, en la solicitud inicial la prueba de peculado es bastante deficiente. Por ahí trataron de corregirle con la prueba oficiosa de la Comisión de Fiscalización, pero esa prueba es de la comisión, no de los interpelantes, no de los solicitantes del juicio político. Y si no tenemos el informe, ¿puedo utilizar esa prueba?
y el presidente debería defenderse respecto de la prueba oficiosa cuando no hay informe. Entonces, la relevancia del informe podría de alguna forma, como yo digo, intentar ver la manera de cómo se traza esa cancha a efectos de la acusación y la defensa del juicio político. ¿Tiene alguna importancia el pronunciamiento del procurador en medio de todo esto? Pronunciamiento que, por cierto, se refería precisamente al tema del informe. Bueno, en el caso de la absolución de consulta del Procurador General del Estado, yo quiero ser bastante claro. Yo creo que esto sienta un precedente que no es tan adecuado para posteriores juicios políticos. En una comisión siempre van a haber diferente tipo de mociones. Si es que se presenta una moción para aprobar un informe y no existen los votos, lo que corresponde es mocionar otro informe y si este cuenta los votos, evidentemente aprobarlo. En ese sentido, lo que se ha dicho es que mañana en cualquier juicio político solo se debe debatir el informe que ha sido presentado por el equipo asesor de la comisión, independientemente de este juicio político. Y yo creo que genera un precedente que no me parece adecuado y que eso puede comprometer el debido proceso de cara a otros procedimientos de control político en la Asamblea Nacional. Esta afectación a la eventual defensa del presidente Guillermo Lasso llega entonces con auspicio del propio oficialismo. Bueno, yo creo que en realidad en lugar de ayudar, coadyuvar a resolver esos vacíos jurídicos que existen en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y aquí quiero ser enfático, estimado Lenin, cuando se tramitaron las reformas del año 2020 en la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se trató de superar la Comisión del Archivo y la Comisión del Limbo Jurídico, y por eso usted tiene varias disposiciones para que todo lo que se resuelva ahí pase al Pleno de la Asamblea Nacional respecto de las autoridades del 131, que son los ministros de Estado, Consejo de la Judicatura, superintendentes, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con presidente y vicepresidente de la República, el legislador parece que se olvidó, lo hizo a medias, o en su defecto ya fue deliberado, dejando esos vacíos jurídicos y esas ambigüedades para justamente utilizarlo en este momento cuando estamos de cara a un juicio político en contra del presidente de la República. La búsqueda de otros artículos para tratar de llenar esos vacíos, ¿es lo pertinente o están tratando de hacer que el juicio avance de cualquier manera? Yo considero que la forma adecuada que debía haber sido superado este tema, porque ya sabíamos lo que podía pasar, es que se apruebe un informe, independientemente de cuál sea la conclusión de este, porque recordemos, Lenin, que los informes no son vinculantes. Entonces, supongamos que el día sábado los asambleístas en este caso de oposición apoyaban ese informe, pero era para destrabar este tema porque tú en el pleno le puedes dar la vuelta, porque es un acto de mero trámite, llamémosle así, un acto en el cual se va a recomendar el juicio político o el archivo, y eso desde ningún punto de vista bloqueaba la posibilidad de debatir en el pleno de la Asamblea Nacional y en su caso proponer una moción de censura y destitución o ratificarse en lo que tiene que ver con el archivo y viceversa. Al final Lasso llegará, es lo más probable, a una etapa de juicio político en donde se lo sigue acusando de peculado por omisión, que por cierto no cabe. Porque es eso lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Que el presidente no impidió que un tercero delinquiera. Bueno, yo creo que ya en la parte jurídica es importante tomar en cuenta varios elementos. El primero, si estamos hablando de un juicio político bajo la causal de un delito, al menos tú lo que necesitas es lo siguiente, que las actuaciones se subsuman, tengan ese nexo causal con el tipo penal. Y aquí se deben verificar varios elementos, estimado Lenin. Primero, si es que existe responsabilidad directa del presidente de la República, cuestión que yo la que suscribo, tiene que ser responsabilidad directa, no como lo han hecho entender los solicitantes, los proponentes del juicio político, que nos dicen que hay una responsabilidad indirecta y por omisión, cuestión que no es posible en el marco de un delito de peculado, ya que el artículo 28 del COIP no te admite la comisión por omisión en delitos contra la administración pública. Otro aspecto importante, tiene que haber el perjuicio para el Estado. ¿Cuál es el perjuicio para el Estado? Todavía no se logra determinar cuál sería la responsabilidad, en este caso, del manejo de los recursos públicos. ¿Cuánto es? ¿$1? ¿6 millones? ¿3 millones? No se sabe. Y finalmente, uno de los aspectos
neurálgicos que tiene el tipo penal es que la persona que comete peculado tiene una posición del manejo y disposición de los recursos públicos. Entonces, lo que nos quiere decir es que el presidente Lasso prácticamente debía ser quien maneja los recursos públicos y que finalmente distraía de Flopec, cuestión que no se ha logrado determinar. Esta la lectura jurídica, pero usted también ha hecho en sus redes una lectura política interesante, que la votación de hoy lo que nos dirá es cómo están las cosas para la reorganización administrativa de la Asamblea y que será la votación del 14 la que finalmente nos revele si hay o no los votos para destituir a Guillermo Lasso. Explíquenos brevemente por qué. De acuerdo, Lenin. Aquí yo creo que podemos analizar varios escenarios políticos de cara de lo que va a pasar el día de hoy. El primer escenario. Supongamos que existen los 70 votos o la mayoría simple para destrabar este juicio político. De alguna forma podríamos indicar que esa sería la mayoría de cara a la renovación de autoridades el día domingo, el 14 de mayo, tanto de presidente, vicepresidencia, fiscal y las diferentes presidencias de comisiones de la Asamblea Nacional. Pero también aquí podemos advertir otro tipo de escenarios. El segundo, supongamos que no existe esta mayoría simple para destrabar el juicio político. Eso significaría que el juicio político podría morir inclusive el día de hoy. Pero también vamos a otro tipo de escenarios. Digamos que no hay solo que 70 votos para destrabar este tema o la mayoría simple, sino que hay 95 votos. Eso es lo que nos quería decir, es primero que ya tienes una mayoría consolidada para nombrar autoridades el domingo. Y segundo, que ya prácticamente tendrías los votos para censurar y destituir al presidente de la República. André Benavides, abogado constitucionalista. Estaremos todos pendientes de lo que ocurra el día de hoy en la Asamblea Nacional después de las 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Lenin.